Ahí está. Ahí. Entonces, yo le mostraba esta lámina como una, una expresión, digamos, de las posibilidades del escalamiento de los electrolizadores en distintas formas. Una era aumentando el número de unidades o aumentando el tamaño de la unidad. Obviamente, cada una de ellas tiene efectos en los costos, como estamos viendo aquí. Aquí mostramos claramente que pasar de 10 unidades de 200 kilos a una grande de 1 megawatt tiene una reducción de, de la mitad del costo de producción. Y si a eso le aumentamos el número de unidades, de 10 unidades pasamos a 1000, se puede llegar a otra mitad. Noten que si se fijan ustedes, el cambio que se produce cuando aumento el tamaño del stack, el precio cambia dramáticamente. Para que se produzca otro cambio similar a ese, tengo que aumentar el número de unidades de 10 a 1000, o sea, 100 veces. O sea, lejos la economía de escala se produce cuando yo cambio el tamaño de la unidad. Eso es tan importante, investigar tecnologías o disposiciones o estructuras constructivas de los electrolizadores tal que permitan una gran cantidad de área de transferencia. El área es la que manda, a final de cuentas, más que el tamaño más que el tamaño de la placa, ¿no es cierto? Aquí hablamos, permítame precisar esto que estoy diciendo. Cuando hablé aquí del electrolizador, ¿no es cierto? Y mostré cuando mostré este electrolizador, me referí al tamaño del diámetro de la placa, que hoy día no pasa de 1 metro. Y se entiende por qué no va a pasar nunca de 1 metro, que mientras más aumento yo el tamaño, se hace mucho más difícil asegurar la estanqueidad, que se llama, del equipo, o sea, que no drene los líquidos y que no permita que fuguen, además, los gases de él. ¿Y por qué es eso? Porque con un tamaño, con un diámetro, con un espesor determinado, relativamente bajo de los platos, ¿no es cierto? Estos se hacen fácilmente deformables. Estos anillos perfectamente se pueden deformar si es que eh, hay cambios de temperatura, con qué sé yo, hay muchos factores que pueden afectar a la perfección del plato. Obviamente, mientras más grueso, de mayor espesor es el plato, menos, ¿cómo se llama?, susceptible a estas deformaciones va a ser, pero eso aumenta el costo muchísimo. Entonces, todo esto nos está indicando que debemos irnos a otro tipo constructivo, derechamente. Aquí tienen más láminas ustedes que pueden ver después en relación con costos de los electrolizadores alcalinos, los factores que los están afectando, qué partes, cómo se pueden desglosar esas cosas. Y en esta lámina compilé un montón de, 2015, ¿sí?, de electrolizadores de distinto tipo y los ordené. Primero por los que me interesaba, que son los alcalinos, acá, y tengo los a continuación. Fíjense ustedes, estos son equipos, digamos, que se han construido, que están funcionando, pero miren las capacidades que tienen, pues, 76 kilos hora.
Eso es lo más grande que hay, 76 kilos hora. De ahí para abajo, 38,5, 33, hasta juguetes como el Parajá 1, ah, kilo, perdón, 0,1 kilo por hora. Los costos del consumo eléctrico, prácticamente el mismo, bajito. Este con el BOP, ¿no es cierto? Considera el BOP, el Balance of Plant. Y la eficiencia eléctrica también no tiene grandes diferencias, 50, 60. Ahora, lo que se está encontrando hoy día, además, es que los fabricantes de electrolizadores actuales, y si le hace los más pruebos, Siemens, Ballard, etcétera, tienen dificultades para asegurar esta eficiencia eléctrica, de tal manera de que han habido casos y han salido en webinars que tenían, por ejemplo, una eficiencia de 64, pero cuando la miden no tenían 52. Y eso sistemáticamente, y nadie sabe por qué se comporta así el aparato. Cuando ellos la midieron estaba en 64, pero ahora en la aplicación particular, 52. Llega a tal punto esta situación, esta confusión y qué sé yo, que Ballard, que es una empresa hiper reconocida en este campo, ha decidido especificar sus equipos con un 50%. Lo que ellos garantizan es un 50% de eficiencia. Cuando lo miden, si tiene 60, maravilla, pero ellos saben que esa cosa es como un chicle que de repente cambia y preferible entonces para asegurarlo 50% de eficiencia. Así que esto que tengamos aquí, que dice la literatura, dice esto, no es cierto en muchísimas ocasiones. Y para ello hay un muy buen webinar que ustedes pueden acceder, que se llama, es de un alemán, eh, el webinar se llama Mission Hydrogen. Lo voy a anotar aquí, para que todos los días miércoles hay un webinar distinto relacionado con esto. Ya a esta altura hay más de como 60 webinars, de cada uno de los cuales hay un recuento, digamos, están las grabaciones, son pagadas, por supuesto, el que las quiere comprar, tenerlas todas, no son baratas, por lo menos están ahí, y uno puede comprar lo que quiere nomás, o sea, no tiene para qué comprarlas todas. Esto se llama Mission Hydrogen. Mission Hydrogen. El que hace el conductor de esta cosa, el inventor, es un consultor en energía alemán que se llama David Wenger. David Wenger. Y va todos los días miércoles. Todos los santos miércoles hay un webinar distinto. Es realmente espectacular. Y David tuvo en las cuerdas a una compañía productora de esa. ¿Por qué? Porque además con cierta, digamos, ofuscación por parte de David, porque resulta de que él como consultor había comprado 3 electrolizadores de distinta procedencia y resulta ser que ninguno de los 3 dio la eficiencia que supuestamente había comprado él. Y por más que impugnó eso en las empresas, no le hicieron ningún caso con el cuento. Y eso lo presentó como un caso de aplicación en su webinar. Ahora, esto no es menor, ¿ah? Esto que se produjo ahí, porque estos webinars tienen una afluencia de países, de más de 130 países, 130 países en general, y el mínimo, cada uno de ellos cita, qué sé yo, 1200, 1200, 1800, se llama asistente. O sea, esto es notable.
lo mejor que he visto, lo más consistente, lo más riguroso, en fin, que he visto en esta materia. Entonces, esto les muestra la capacidad de los electrolizadores hoy día, que están muy lejos de lo que nosotros necesitamos. Aquí del orden de 100 diarios, entonces, ¿cuánto sería 100 por hora? Suponiendo factor de planta 24, serían 2,4 toneladas o 24 toneladas. ¿Cuánto sería? Si son 76 kilos hora, 100, serían 100, Si 24. son 76 kilos por hora, profesor, son 1800 kilos al día. ¿Cuánto? 800. 1800 kilos al día. 1800. 1,8 toneladas. 1,8 toneladas por día. ¿Cuántas son las que necesitamos nosotros para los camiones CAE? 1000 toneladas. 1000 toneladas, sí. Sin comentarios. Sin comentarios. Y si nos vamos a las PEM no las ordené. Estoy viendo aquí ahora. Las PEM. Burrada que no puedo pasar. Aquí. Las PEM tienen entre PEM aquí. Tienen, 24. 24 kilos por hora. esta se me fue, son 62. 62 es la más alta. No, 64. 64,5. 64,5. O sea, 6,45. La más grande, ¿no? ¿No? No. Es el consumo eléctrico. Sí, La está capacidad son 240 metros cúbicos hora. aquí, claro. Cambiado de columna, pues, chiquillos. Ahí. Son 24, o sea, son 2,4. Perdón, son 24. 576 kilos. 500 kilos, media tonelada. Medio tonelada. Eso lo dice todo, ¿no? 0,5 versus 2 TPD. Esa de allá. Y por eso estamos juzgando de que esta, ¿cómo se llama? La tecnología alcalina sería la preponderante, digamos, sería la más promisoria para utilizar. Pero ambas están lejísimos de los estándares que se requieren, pues, ¿se fijan? Entonces, realmente esta cosa no lo va a ganar la tecnología. La industrialización de esta cuestión, al final de cuentas, no la va a lograr la industrialización, no la va a lograr la tecnología, sofisticación en la tecnología. La sofisticación no la va a lograr implementación. Lo que va a lograr el asunto es estrategia. 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 Y en hacer un proceso, el proceso tiene que ser costo efectivo. Cuando tú hablas de costo efectivo, estás poniendo la tecnología, la sofisticación, la tecnología en un segundo plano frente a la conveniencia económica. Y además, perfectamente la eficiencia que hay por detrás. No importa que sea poco, ¿cómo se llama? Es lo que pasa con los fotovoltaicos. ¿Sí? ¿Qué eficiencia tiene una celda fotovoltaica? 22%.
Sí, po. Hay Y una, eso ahora tienen 22, pero hubo muchísimo tiempo en cuales estaban del orden del 5, del 8. Y sin embargo, es una tecnología de primera, po. O sea, ¿qué me importa que tenga esa eficiencia? Cuando, por poquita que sea, ¿no es cierto?, me permite utilizar una fuente que es gratis. El sol y el viento son gratis. Entonces no tiene importancia eso. Me hicieron acordar, tengo un gran amigo mío, un ingeniero de la Universidad de Concepción, un tipo que se fogueó en Sudáfrica, digamos, un ingeniero químico notable. Y en el primer webinar o sea, en el primer congreso que hicimos acá del Centro de Economía del Hidrógeno, eso fue hace 2016, debe haber sido el primer seminario internacional que se hizo en Chile sobre de esta materia. Vino gente de las universidades alemanas, qué sé yo, y este ingeniero entonces hizo una locución, ahí estaba todo el mundo ahí, pues, estábamos hablando en inglés además, y este hace una locución y a él lo invité yo ¿cómo se llama? Al seminario este. Y el tipo hace una alocución que prácticamente me echó todo el castillo abajo porque dijo, ¿qué diablos hacemos aquí en ingeniería propiciando una tecnología que tiene un costo prohibitivo porque sus eficiencias son muy bajas en toda la cadena? Primero, ¿cuánto tiene el sol? En aquella época se hablaba de un 12%. ¿Cuánto tiene la generación electrolítica? 8 tanto por ciento. ¿Cuánto tiene este transporte o esta conversión? Tanto por ciento. Entonces, si multiplicamos entonces los costos son, digamos, la, eh, las eficiencias se multiplican. Entonces, si multiplicamos un 12% por un, qué sé yo, por un 30% de esta otra fase y por un no sé cuánto por ciento de esta otra, nos da una cosa irrisoria. Un 30 multiplicado por un 12% y ese resultado por un 5%, terminamos con una cosa espantosamente ineficiente. ¿Y quién paga en último término todas esas ineficiencias? Papito mono, los usuarios terminan pagando ese cuento. Entonces, esto es impermisible. Y mandó una carta nada menos que al rector, poco menos a raíz de ese seminario. Y la respuesta del alemán, que estaba presente, dice, no, 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 le dijo el alemán. Lo que pasa es que lo que está diciendo es cierto, digamos, esas eficiencias son bastante bajas, pero a, como contraposición a ellas, tiene tales bondades el uso de estas tecnologías ineficientes que hay gente que está dispuesta a pagar por esa ineficiencia. Y ahí está la cuestión, ¿cómo se llama? Lo que pasa con el tema medioambiental, con la estabilidad de precios y una serie de la disponibilidad permanente de las fuentes de energía, el sol y el viento, en fin, hay un montón de condicionantes que hacen que a pesar de las ineficiencias que se producen, que están presentes, son acogibles, digamos, esas tecnologías. Se hacen costo efectivas. Costo efectivas, ese es el término que va a liderar en el futuro cercano, incluso para esta materia. Entonces, acá tenemos otra tabla que también habla de manufactureros de electrólisis alcalina. Estos son específicos de la alcalina. Ustedes pueden desglosar, pero ya saben a dónde apuntar, ¿no es cierto? A las capacidades de producción y qué sé yo. Saben ustedes
cómo moverse en esta cosa. Esta empresa, por ejemplo, ah, estas son las siglas del país. Aquí tenemos Italia, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Canadá. Hay algunas que no identifico, por ejemplo, CN, que puede ser, mm, Noruega, Rusia, Alemania. No identifico qué puede hacer CH, el nombre. Cayenne, no será China, ¿no? No creo. Pero si nos fijamos, esta está de 1 a 100, a 100, ninguna, esta superó. Alemania tiene hasta aquí hasta 130, que significa 33 kilos hora. Es de las más grandecitas. Y no hay ninguna que le haga más el peso. Ahora, hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, y es que en algunos casos se refieren estos datos al stack. El stack es el filtro prensa. Ojo, stack, el filtro prensa. Eso. Pero resulta de que yo puedo juntar varios de estos y hacer una planta más grande. Pero lo importante es que el stack está diseñado para menores, en este caso a 10 kilos hora, por ejemplo. ¿Fija? Pero yo puedo tener, si tengo 50, entonces necesito 50 kilos hora, sencillamente compro 10 de estos, o, 5, 5 de estos, 10 kilos por 10 kilos hora cada uno. Pero eso funciona hasta cierto punto nomás, cuando estamos moviéndonos en unidades en esas escalas, de 1 a 10 elementos, digamos. Pero cuando necesitamos órdenes de magnitud, o sea, irnos de 10 megawatts a 1000 megawatts, a 2000 megawatts, cuando pasamos de esas escalas, ya esto de la modularidad no corre. De ahí lo que hay que irse directamente a otro equipo totalmente distinto, que ya no sea como es, sino que sea una cosa así de grande, ¿no es cierto? Que eso, de esa manera, va a poder competir en el costo, digamos. Aquí tenemos una planta, ahora, para que la vean en todo su esplendor. Esta planta es de NEL, es de una tecnología alpina, y la empresa se llama NEL. Es de Noruega, es una empresa familiar, bastante antigua, de las más antiguas, y tiene muchísima experiencia. Y todos sus módulos, tanto en PEM como en alcalina, son de tipo filtro prensa. ¿Y dónde está el electrolizador? Aquí está el electrolizador. Ese es el bicho. Pero ahora, si se fijan que le tiene la forma de un filtro prensa, y ese bicho necesita todo este otro material adicional, que es lo que se llama BOP, Balance of Plant, el balance de planta que se llama. Son o ancillary equipment también le llaman, o sea, son los equipos auxiliares que se necesitan para operar esta cuestión. Primero es esto, el transformador y un rectificador de la corriente alterna que tengo aquí, para transformarla en corriente continua, la que voy a necesitar en el bicho. Además, este animal necesita agua y en este caso va a usar una solución de lye, ¿cómo se llama? De una lejía, de que, ah, hidróxido de potasio en agua del orden del 20%. Y esto, para eso hay un tanque aquí, un estanque de la lejía, y tiene entonces que juntarse con agua, el estanque de lejía, y alimenta entonces a esta cosa de aquí. Esas son las dos entradas principales que tengo, la corriente por un lado y el agua con lejía por el otro. ¿Cuáles son los productos? Los azules. El oxígeno, claro, y el más oscurito, el celeste más oscuro, que es el hidrógeno.
Entonces, cuando salen esos gases, lo primero que hay que hacer es sacarles la niebla, esta que arrastran, porque dije que cuando la espuma se rompe arriba, en la superficie, entonces esa ruptura genera una niebla alcalina, en este caso. Entonces, arrastrándose gotitas ¿cómo se llama? De esta lejía de potasio. Entonces aquí se separa el gas de esa lejía, simplemente un frasco, digamos, que le da tiempo de caída. Aquí viene una gotita, ¿no es cierto? Venía siendo arrastrada por el gas y simplemente por gravedad cae y al frente, digamos. Entonces el gas sigue su camino libre y normalmente, mire cómo lo tienen, yo no lo inventé, es de la compañía, digamos, de Enel, el oxígeno se va a la atmósfera. O sea, si estoy obteniendo aquí una tonelada de aquí, estoy botando 8 toneladas de hidrógeno ahí, de oxígeno ahí. Estoy produciendo una tonelada de hidrógeno y botando 8 a la atmósfera. Y la lejía, entonces, pasa lo mismo con el hidrógeno. Viene con gotitas, ¿no es cierto?, arrastradas de solución de hidróxido de sodio o de hidróxido de potasio. Este separador permite que se separen las gotitas y el hidrógeno sigue entonces hacia arriba, húmedo, que lleva agua ahora, pero no lleva gotitas de solución, lleva humedad nomás. Entonces la lejía ahora se junta, estas dos lejías se juntan aquí y vuelven al cauce principal de la lejía. Y el hidrógeno entonces sigue a un lavador ahora. Todavía puede ser que tenga algunas porquerías, entonces se usa ahora agua limpia, ¿no es cierto? En este lavador y tiene tapas entonces y se va produciendo una separación de los gases y se va lavando, hasta que por arriba sale el gas húmedo, libre de toda porquería, digamos, de lejía. Y entonces la solución se va concentrando aquí y se vuelve, ¿no es cierto?, acá, al cauce principal de lejía. Y el gas sigue entonces su camino, eventualmente se puede almacenar en un estanque y mediante un compresor lo paso a través de un lecho que le quite el oxígeno, porque eventualmente se pudo haber pasado oxígeno ¿cómo se llama?, del ánodo, se pudo haber pasado oxígeno al hidrógeno, que la membrana que los separa no es suficientemente, ¿cómo se llama?, aislante, en fin. Y entonces aquí este aparato, un lecho de una, ¿cómo se llama?, de una sal, que es afín con el oxígeno, se pasa eso por ese lecho y se retiene entonces el oxígeno y aquí ya tenemos el hidrógeno absolutamente puro y seco. Y perdón, saca el oxígeno nomás, pero todavía no le saca el agua se la saca este otro lecho. Aquí lo que tenemos es un tarro que tiene un lecho de un polvo, digamos, que atrae la humedad, ese ¿cómo se llama?, cloruro de calcio, por ejemplo, entonces, que es altamente hidrofílico, entonces se le chupa toda la humedad y sale seco aquí. Y cuando ya está seco, entonces lo almaceno a alta presión, que podrían ser entre 300 bar, por ejemplo, o 700. De ahí ya se puede ir a proceso o a cualquier otra parte. Este aparatito funciona en dos ahí. Cuando este se satura, cuando este bicho de la izquierda se satura, entonces se aísla este y se opera este otro, mientras este se reemplaza, el cloruro de calcio ya saturado, se reemplaza por uno nuevo. Entonces, era así, uno y uno, uno y uno. Lo mismo se puede hacer aquí con el deoxo, pero es mucho menos
por lo tanto se puede reparar una vez al mes, qué sé yo, una cosa así. Este otro no, este, como siempre va a venir muy húmedo, entonces hay que hacerlo más frecuentemente y por eso hay que tener dos. En buenas cuentas es toda la planta. Esta es una planta electrolizadora. ¿Y cómo se ve en la planta física? Porque este es un esquema el que tenemos ahí, ¿no es cierto? En la planta física se ve, uy, me embarré. ¿Qué pasa? Entonces, escape, no sé qué dice aquí, mantener, ahí estoy. Entonces, mucho entusiasmo, apreté un botón que no tenía nada que ver. Aquí está. ¿Cómo se ve? Viendo, ¿no? Sí, profesor. Sí, profe. Gracias. Aquí tenemos la planta de Enel. Esa es una planta de Enel. Aquí ven el chorizo, el filtro prensa. El filtro prensa, ¿se fijan? Este aparato, esta plantita tiene una capacidad de 1 tonelada al día. Consume 2 megawatts. De aquí se deduce que si necesito 1000 toneladas, ¿no es cierto? 1000 toneladas al día, tengo que multiplicar por 1000 aquí. Necesito 2000 megawatts, o sea, lo que es lo mismo, 2 gigawatts. Les decía 2 gigawatts, porque yo la cuenta la había hecho con otro equipo, digamos, pero este tiene esta capacidad, cifra redonda, necesito 2 gigawatts para producir 1000 toneladas diarias. Y bueno, entonces, si este produce 1 tonelada al día, ¿cuánto necesitaría para mi planta completa? Si es que uso esto como un módulo. Mi planta. Eso es lo que me va a decir el Netflix. Cómpreme 1000 de estos. Mi loco. ¿Sí o no? ¿Ah? Mi loco. Ni loco. Negocio para él. Cómpreme 1000 de estos. Eso es lo que le están diciendo hoy día a uno. La planta, jefe, tiene una bondad enorme porque es modular, te dicen. Sí, pero modular, pero el módulo es siempre el mismo. Po. El máximo que tienen ahí es para 1 tonelada y entonces tengo que comprar tantos como sea necesario de ese tamaño. No, en la industria eso no funciona así, de ninguna manera, de ninguna manera. Esa es la planta. Ahí ven entonces los rectificadores, ¿no es cierto? La parte eléctrica. Esos son la parte eléctrica. Después tenemos aquí los lavadores, ¿cómo se llama? Acumuladores, la lejía, compresores, hay aquí, compresores, en fin, toda la plantita. Ahora, quiere tener 26 toneladas día, me dicen, cómpreme este galpón que tiene 26 de estos bichos. Aquí tiene 13 aquí, 13 acá, 26. Cada uno produce 1 tonelada al día, entonces 26 son 26 toneladas al día. Esta es una de las plantas más grandes. ¿Cómo se llama? Instalando NEL. Y tiene hartas plantas instaladas. Me dice que hay más de 500 megawatts en plantas de hidrógeno desde el año 1927, dando vuelta. O sea, la experiencia que tendrá. Pero no llega al giga, po. Y mi necesidad parte hoy día con el 1 giga. ¿Qué hago? Eso es lo que la gente no ha dimensionado. Aquí tenemos otro índice interesante de cómo cambia el CAPEX con la capacidad de planta megawatt.
hay una caída fuerte entre 1 y yo diría 4. Entre 1 y 4 megawatts se produce una caída fuerte del orden de los 1000 a los 600, a 600 más o menos, de 1000 a 600. Pero después de eso, miren esto, después de eso, parejito, independientemente de cuánto valga de cuánto sea la capacidad necesaria, hasta 50 megawatts, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que me están vendiendo más módulos de estos nomás. No es que aquí tengan una planta de capacidad 50, única. Ese es un stack. Aquí hay 26 stacks. Entonces, aquí no hay un stack de 50 megawatts. Hay, qué sé yo, 2 plantas de estas. ¿Cómo se llama? De estos bichos. Eso que no cambia nada, ¿se fijan? Viene a cambiar aquí, viene a cambiar la cosa cuando yo le compro 1 o 2 stacks, pero nada más. El resto, y multiplicar por el número de stacks nomás. La industria no funciona así. Aquí vemos más especificaciones técnicas de Enel. Aquí tenemos una capacidad, la Enel 485 debe ser esta, sí, la Enel 485, acá, tienen una capacidad de producción de 20 a 100% del nominal. Eso es importantísimo. Si dice que necesitan, que producen 50, partir con un 20%, o sea, puede trabajar a un 20% de la capacidad nominal. Súper importante eso. La potencia, el consumo de potencia está por metro cúbico entre 3,8 y 4,4. ¿Cómo anda esto con el teórico? El teórico son 3.54 kilowatt hora partido metro cúbico. O sea, más o menos bien. Ya, no me estoy mintiendo en ese cuento. La pureza, 3,9. La del oxígeno, 2,9. Después de la purificación, el contenido de oxígeno en el hidrógeno es menos de 2 partes por millón. Y el agua es menos de 2 partes por millón también. O sea, los sistemas de recuperación, de eliminación de los contaminantes oxígeno y agua son muy efectivos. La presión de trabajo está entre 200 y 400 milímetros de mercurio. Eso es la presión de salida después del electrolizador. Pero se puede vender también comprimido, si es que es necesario, y ahí dice que la presión del hidrógeno a la salida del compresor debe ser máximo 250 bar. Yo les decía que hay otras unidades que funcionan a 700 bar, si es necesario. Pero 300 y 750 son estándares. Pero de ahí hay una gama entonces. Y la temperatura de operación está en 80 grados Celsius, usa un 25% de hidróxido de potasio acuoso como electrolito, y el consumo de agua es de 0,9 litros por metro cúbico. Transformarlo a kilos sería dividir por 0,1, ¿no es cierto? O sea, 9 litros por kilo. Más o menos lo que habíamos estimado. Y estos son datos ya de planta, reales. Aquí tenemos otra configuración, porque los stacks, si ustedes se fijan, son rectangulares ahora. Estos stacks no son cilíndricos los que tenemos aquí. Esta es una empresa alemana, la ThyssenKrupp, y se denomina electrólisis
a gran escala. Veamos cuánto es gran escala para ellos. 20 megawatts. El módulo es de 20 megawatts. Este es un módulo de 20 megawatts, pero este es el módulo, este es el sistema, como la planta que veíamos en el galpón, en el anterior. Pero el stack, este es el stack de ellos. Si esta es una planta de 20 y tiene 4, quiere decir que cada uno es de 5. 5 megawatts cada uno. ¿Estoy bien? No. Cada uno es de 2,5, que son 2, 4, 8. Son entonces 20 dividido por 8. 2,5 megawatts cada uno de esto. Eso constituye entonces un módulo para ellos. Eso es lo que venden ellos. Pero el mínimo minimum es ese stack. Eficiencia más de 82, dicen esto. Mirarlo con lupa. Consumo de potencia, 4,3 kilowatt hora por metro cúbico. En los dos, más o menos lo mismo. Entonces, ¿de cuánto sería un módulo de 5 megawatts? Son dos de estos. Uno y uno. Ese es el más básico. 5, 10, 15 y 20. Ahí está. El consumo de agua no tiene ninguna gracia. La ventana estándar de operación entre el 10 y el 100%, o sea, y da más flexibilidad incluso que el NEL. La calidad del producto es 9, súper bueno, súper puro. La calidad de producto después de tratamiento es 2, 4, 5. 5 9. Está maravilloso. 5 9. Muy bien para ser alcalino. La presión, 300 bar. Perdón, 300 milibar. O sea, esto es una presión muy, muy bajita. Y la temperatura de operación hasta 90 grados Celsius. Olvidé apretar el botón torpe ese. Aquí. Mantener. Un poco cansado. Ahí. Me falta entonces, aquí hay unidades de conversión, más tablas que pueden serles útiles en términos de equivalencia másica con volumétrica del hidrógeno, equivalencia energía, 1 kilo equivale a 3,77 litros de gasolina. Nosotros capaz que hayamos sacado un valor levemente diferente. La densidad volumétrica, un metro cúbico equivale a 0,34 litros de gasolina en energía. Producción de hidrógeno de la electrólisis, la potencia de un electrolizador de 1 mega puede llevar a 18 kilos por hora. Y la energía, más o menos con 55 kilowatt hora de electricidad se produce 1 kilo de hidrógeno. Hay que tener cuidado entonces que estas cifras son las que se obtienen en los electrolizadores comerciales actuales, como ese que acabamos de ver. Entonces, eso es, hay que tenerlo en cuenta. Si nos vamos a otra tecnología, esto puede cambiar diametralmente. Dice la producción de energía eléctrica a partir de una fuel cell hidrógeno. Un 50%, ¿qué les decía yo? Aseguran nada más que un 50% de eficiencia, pero las tablas y en otras partes se dice que la eficiencia es del orden del 80, del 90%.
Sin embargo, no se asegura más que esto, el 50%. Y 1 kilo de hidrógeno, entonces, es capaz de producir 16 kWh en una celda de combustible con membrana de protones. Aquí tenemos algunos datos para autos y buses. Un auto de pasajero de 5 kilos, tiene un consumo de 1 kilo por cada 100 kilómetros, un rango de 500 kilómetros. En fin, el bus tiene un tanque de 35 y tiene un consumo de 8 kilos por 100 kilómetros. O sea, se fijan que hay una notable, 8 en 100 kilómetros. En benzina, ¿cuánto usaría el aparato ese? 3 veces esto, ¿no es cierto? Como 25 litros, 24 litros, más porque es más que eso, poco más. 25 litros en 100 kilómetros, equivalente a. Y tiene un rango de 350 kilómetros. El problema está, como les decía yo, que en cualquiera de estas dos aplicaciones, el problema es que hay que poner de acuerdo a mucha gente. Primero, a los autobuseros, ¿no es cierto? A las empresas de autobuses, que son cualquier cantidad. A las municipalidades donde circulan estos aparatos, porque te van a cobrar, es muy peligroso, y que aquí, que allá, que allá, que acá. Entonces, va a ser bastante lenta la introducción aquí. Y si es lenta aquí en los buses, más lenta va a ser aquí en los pasajeros. Por eso es que estamos mirando siempre a grandes usos, como por ejemplo los camiones CAEX, que están concentrados, son pocas empresas las que hay que poner de acuerdo, no tienen que andar no tienen que circular en vías urbanas, entonces se simplifica todo. Los barcos, si nos vamos a meter en los barcos tampoco tienen ese problema. Esos son los nichos. Los aviones van mucho más lento también. Aunque ahora se está acelerando bastante. Finalmente, el agua. El agua escasea y entonces es necesario proveerse de agua desmineralizada a partir de agua de mar. Y es la tecnología que está probada hoy día es la osmosis inversa. Esta osmosis inversa, entonces, puede, ¿cómo se llama?, llegar hasta capacidades del orden de 100 metros cúbicos por hora, o sea, gigantesco, 100 metros cúbicos hora. Y las plantas son bastante compactas, son estos tubos que están en esta disposición y tienen una bomba o varias bombas súper potentes, que son bombas especiales, seguramente en varias etapas, para llegar a 700, 800 bar. O sea, las máximas presiones que tienen estas cuestiones, enormes. Y el tipo de agua que se necesita es agua desionizada, con una conductividad que se mide en Siemens por metro, muy bajo, 0.005 Siemens por metro. Pero 0.005 Siemens por metro también se encuentra en agua potable. O sea, el agua potable está entre 0.05 y 0.005 Siemens por metro. Lo que se requiere, entonces, en esto es 0.005. Entonces, no estamos equivocados cuando decimos qué calidad de agua se necesita. Una calidad de agua potable, pero de muy buena calidad. Necesitamos agua potable de muy buena calidad. Eso. El agua tiene 5 Siemens por metro. Y el agua ultra pura tiene 5.5 por 10 a la menos 6. Eso no es necesario. ¿Está claro? O sea, ya saben qué es lo que se requiere entonces para los electrolizadores. ¿Alguien me podría decir por qué se necesita esta agua tan pura?
este cuento, cuando a esa agua potable, a esa agua deionizada que voy a usar para electrolizar, voy a tener que echarle soda. Ya la ensucié, le eché soda. Pero ¿por qué entonces tiene que ser una agua tan ultra pura como esa? ¿De dónde viene el requerimiento ese? ¿Consumo humano? Más que el consumo humano, porque el consumo humano, fíjate, podría ser con 0.05 Siemens por metro. O sea, esto todavía tiene harta sal. El 0.005 que se estaría necesitando, equivalente a ese, es un agua de potable, pero de muy buena calidad, que el agua potable va entre 0.005 y 0.05. Por lo tanto, este viene a ser el extremo de este. Pero la pregunta que yo hice fue, ¿por qué se necesita para electrolizar una agua tan pura? ¿De dónde viene ese requerimiento? Si yo lo que necesito es meter esa agua en una cuba, en un frasco, ¿no es cierto?, donde ahí en el frasco y tiene un electrodo aquí, un electrodo acá, una membrana entre medio para que no se los gases. Y aquí está el agua, aquí está el agua. Y a esa agua ultra pura yo le voy a echar OH, una sal. Porque ahí le va a echar un tipo de sal para hacer un tipo de solución y el agua puede tener otro elemento que hacen otro tipo de solución. Sí, ¿verdad? O sea, el agua, el KOH viene prácticamente puro, de partes por millón de algunas porquerías, pero además la cantidad que se echa es del orden del 25% del agua que yo le agrego acá, o sea, poca. Y este 25% entonces además tiene unas impurezas, pero están del orden de partes por millón, o sea, miligramos por litro, miligramos por kilo, quiero decir, partes por millón. Pero el agua ahora, el agua que yo utilice aquí puede tener algunos pequeños porcentajes, ¿no es cierto?, décimas de porcentaje de algunas cosas que son impermisibles en el agua potable. Por ejemplo, podría tener cloro, si fuese agua potable, tendría cloro. Podría tener cloruro de sodio si tiene sal, ¿no es cierto? O podría tener algunos otros componentes como magnesio, como calcio. Todas las aguas potables tienen algo de estas cuestiones, ¿no es cierto? Resulta de que esto, a pesar de que tiene muy pequeña cantidad, y por eso se exige que sea 0.005 Siemens por metro, eliminar al máximo posible eso. ¿Por qué es tan importante eso? No tenga de esos componentes. ¿Qué es lo que limita? La producción de hidrógeno. No exactamente. Bueno, en el fondo, en último término, sí, porque lo que ¿El grado de pasa... dureza del agua? Ah, ¿El grado de dureza del agua? claro, esta dureza del agua es muy perniciosa para los electrocatalizadores, que lo que va a pasar es que ensucian los catalizadores. Entonces se pone ¿cómo se llama? Una barrera de mugre aquí, en la superficie de esta cosa, se van pegando esos materiales, el calcio, el magnesio, qué sé yo, y otros, se van pegando a la superficie y van entonces escondiendo o impidiendo que el níquel, por ejemplo, que es el catalizador, actúe. O sea, se van envenenando, se dice, esos catalizadores. Uno diría, pero es que es tan poquito, mira, si el magnesio, qué sé yo, y el calcio. Sí, pero el problema es que yo estoy metiendo agua aquí y esa agua desaparece y van quedando los componentes. Y si esta agua no se recupera, no se eh, mantiene su concentración de sales, lo que va a ir pasando es que estas sales se van acumulando aquí, po. O sea, esta solución se va concentrando en
estos componentes. Claro, en un día no va a pasar nada, en 2 días, en una semana, en un mes no va a pasar nada. Pero en 2 o 3 meses esta concentración puede ser muy elevada. Al ser elevada, el ensuciamiento de los electrodos va a ser muy rápido. Si los electrodos se ensucian, hacen su trabajo y es como si no tuvieran electrodos. Y por lo tanto, la planta muere. Por eso se exige tanta, ¿cómo se llama? Tanta pureza. Y para las celdas de combustible, la situación es muy, muy peor. Estoy hablando aquí de los electrolizadores, pero en la celda de combustible, que es una máquina como esta, pero que funciona al revés nomás, le tengo que entregar hidrógeno a esa planta para que produzca, y agua, para que produzca electricidad. Y entonces ahí es peor, porque los catalizadores son más sensibles en ese caso, y entonces se envenenan rápidamente. Por eso el requerimiento de agua pura viene de eso, viene del ensuciamiento de los electrodos, tanto en la fuel cell como en el electrolizador. Ahora, ¿qué capacidades tenemos aquí? Miren, súper amplio el rango. Esta que tenemos acá, la planta de 70.000 litros por hora. Eso es 70 metros cúbicos hora, esta planta. 70 metros cúbicos hora. Planta gigantesca. Y esta otra dice que la alimentación, ese es el permeado. El permeado es una cosa, es el producto, digamos. Van a salir 70 metros cúbicos hora de este modelo de planta. Pero ¿cuánto necesito alimentar a ese modelo para obtener esos 70? Necesito meter 87,5. O sea, eso se llama rechazo. Hay una recuperación, dice aquí, del 80%. Esto es elevado, ¿ah? Yo creo que aquí han cometido un error. Normalmente se estima que las plantas no recuperan más de un 70%. Entonces, la diferencia entre estos dos es, ¿cómo se llama? Se tiene que devolver al mar. Entre 70 y 87,5, la diferencia esa se va como una salmuera concentrada al mar, de vuelta. Y en el mar, para que no provoque problemas, si esta es la superficie del mar, tiene que venir, y esta es la costa, digamos, ahí está el nivel de la costa, la cañería tiene que meterse para adentro por lo menos 1 kilómetro, acá, 1 kilómetro, la cañería de vuelta, hasta aquí, y aquí una altura por lo menos de unos 40 metros. Y aquí poner la descarga, entonces, de esa salmuera. Ahí está, ¿cómo se llama? Permitido que se descargue la salmuera, porque se va a diluir entonces la salmuera en el mar y no va a provocar problemas muy grandes sobre la flora ni sobre la fauna marina. La tecnología de membranas es una tecnología espectacular, entre paréntesis, esa tecnología ya está consolidada, partió por ahí por los años 60 en Estados Unidos y se desarrolló muy rápidamente y hoy día se estima que es la opción más barata para producir agua potable. De hecho, hay países que viven solamente el agua potable solamente se extrae del mar. Por ejemplo, Arabia Saudita. En Arabia hay países, ¿cómo se llama? Principados de esto, que solamente tienen plantas de osmosis inversa para producir el agua potable para la ciudad. ¿Se imaginan cuántos litritos serán esos ahora? Particularmente, el más antiguo fue Jeddah. Jeddah está en el Golfo, está orilla con el Golfo. La ciudad de Jeddah se alimentaba del mar, alimentaba con agua de mar,
celdas de estos tubos de osmosis inversa y producía entonces el agua potable para regar, para todo en la ciudad. Y en el Golfo, cuando hubo la guerra del Golfo, ¿se recuerdan la guerra del Golfo? La peleita que tuvieron ahí con Irak. Se bombardearon los estanques de petróleo que habían. Se rompieron los estanques de petróleo, esos contaminaron el agua de mar, que era chupada por este bicho para venir a meterse aquí, y resulta entonces que ese petróleo contaminó las membranas y se perdieron todas las plantas, se quedaron sin agua. Ella se quedó sin agua por ese concepto, porque las plantas se envenenaron y no sirvieron más. Entre paréntesis, esto me hicieron acordar de una anécdota. Yo estudié en Estados Unidos en la época en que YEDA, y trabajé en membranas, por eso conozco el tema, digamos. En Estados Unidos hice un máster en ingeniería química y trabajé en mi tesis en una aplicación de tecnología de membrana para uso en alimentos, en ingeniería de alimentos. Entonces ahí me enteré que Jeddah era la primera ciudad en el mundo que compraba de estos aparatos de osmosis inversa a una empresa norteamericana que se llamaba, tenía las siglas UOP, en California, y que fabricaba membranas y los equipos, por supuesto, y le vendió a Jeddah, le vendió para producir agua potable para su ciudad. Uno diría, bueno, si eso no tiene ninguna... Sí, pero cuando tú miras ahora, y eso es lo que yo me quebraba la cabeza pensando, ¿por qué los árabes hicieron esto? ¿Y por qué me preguntaba eso? Porque resulta que cuando uno mira el mapa de Arabia, ¿cierto? Ese es Arabia, Jeddah está por aquí. Cuando tú miras el mapa y te lo presentan desde arriba, desde la estratosfera, las llamas del flue gas, que se llama, que son las llamas de las petroleras del gas incombustible que ya tienen que quemar nomás. Cuando procesan el petróleo, cuando lo sacan, sale petróleo, en la que vienen todas las bencinas, el asfalto, los solventes, viene todo junto. Las bencinas de aviones, todo viene junto ahí. Pero además vienen unos gases que son incondensables. Y esos incondensables son un problema porque son hidrocarburos, digamos, se queman, pero no hay cómo agarrarlos, no hay cómo condensarlos, y se llaman incondensables porque son muy livianos. Entonces hay que botarlos. Pero para no contaminar, ¿qué hacen los de las empresas? Lo queman. Así de simple, lo queman. O sea, ponen una chimenea, ¿no es cierto? Grande, elevada, y entonces lo tiran por allá abajo y lo queman aquí arriba. Esas llamas que son debidas al flue gas, que se llaman flue gas, al gas incondensable, se ven desde la luna, esas llamas, porque hay tantos pozos de petróleo ahí que esas llamas se ven desde la luna. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué diablos la gente desperdicia esa energía quemándola ahí a la atmósfera y en unas cantidades que se ven desde la luna? ¿Por qué no usan esa energía para desalinizar agua de mar? Evaporación, que es la tecnología más barata, digamos, y más vieja, más conocida, por evaporación sencillamente, o sea, pescar una olla y ese gas de ahí, ¿no es cierto?, usarlo, calentar la olla y evaporar el agua y condensar. Le ponemos una piscina ahí que la caliente. No hacen eso. En vez de hacer eso, esta gente compró
estas máquinas sofisticadas, altamente complejas en aquella época, que tienen unas membranas allá adentro, que los deja muy vulnerables además, porque esas membranas son patentadas, entonces no cualquiera puede producir esa cosa. Además que tecnológicamente son muy complicadas. La fabricación de estas membranas se compara a la fabricación de elementos que van a la estratosfera, van a la luna. La gente trabaja con máscara, con escafandra al interior de donde se están produciendo esas membranas. O sea, es tecnología de otro mundo. No puede caer un pelo a la superficie de esas membranas porque se destruye totalmente la capacidad de filtración que tienen si cae un pelo encima, a ese nivel. Entonces yo me devanaba los sesos pensando, ¿por qué esta gente invirtió en poner esa tecnología en vez de usar estos gases, ¿no es cierto?, para calentar agua y sencillamente hervirla? Nunca supe, pero me encontré en una ocasión con un árabe en Japón, estudiando, tenía un trabajo de investigación en Japón, vivía varios meses allá, y me encontré con un árabe y lo parrillé. Dime, ¿por qué hicieron eso ustedes? Muy simple, como me dice, un ingeniero árabe, químico. Muy simple, me dice. Lo que pasa es que nosotros el agua es una cosa tan absolutamente. No solamente tenemos, ¿cómo se llama?, tecnología de evaporación, usando la tenemos, o sea, tenemos plantas de desalinización por evaporación de agua, pero tenemos desalinización con plantas, con plantas biológicas, digamos, con microorganismos, tenemos otras que son por cristalización, serán unas 20 tecnologías distintas, me dijo, que usamos para desalinizar agua de mar. Entonces esta es una más. Y dio buenos resultados. Entonces yo decía, esto tiene que ser una componenda política, porque las membranas son muy caras y entonces lo que le han dicho es que yo te doy petróleo, cambio petróleo por membrana. Ese es un peque que se hizo ahí. No, ellos compraron la tecnología sencillamente, para eso tenían la plata, y la compraron porque era una más, porque tienen que tener muchas disponibles para poder vivir, para poder subsistir. Bien, yo creo que con esto ya hemos barrido prácticamente todo. Lo que queda, aquí tienen, ¿cómo se llama?, información en YouTube, que pueden ver plantas aquí en Chile. Y lo que quedaría entonces prácticamente otros ejemplos de plantas PEM. Ven aquí cómo tienen, planta PEM tiene estos grupos de stacks, son de 10 megawatts. O sea, cada bichito de esto, ¿cuánto tiene? 4 stacks de 5 megawatts cada uno. Aquí tienen 8 stacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos son los stacks. Este es un stack, uno de esos. Este es un stack. Ese es un stack. Una agrupación de stack es un módulo de, entonces, de 1,25 megas cada uno. La agrupación de 4, entonces, da 5 megawatts. Esta planta es súper compacta, ¿se fijan? ¿Ven la diferencia? Aquí, ahí está, ahí hay una persona. Fíjense, el stack, es eso que estamos viendo ahí, es chiquito, comparado con una persona, ¿cierto?, es bastante compacto. Entonces, esta es la diferencia. Una planta grande, pero súper compacta, en PEM.
No se compara con el famoso cilindro ese, que es muchísimo más grande el cilindro ese. Bueno, son diferencias notables, pero que los otros pueden tener otras ventajas que estas no tienen. Aquí vemos los compresores. Estos bichitos que están aquí son los compresores. Estos acumuladores, los electrolizadores, lavadores de gases, y aquí tenemos acumuladores. Estos son compresores también. Falta aquí. Estos son los controles eléctricos. Estos son compresores de hidrógeno. Aquí están los separadores de agua y estanques, separadores de agua y purificadores. Todo esto son los equipos entonces de electrólisis. Y ya tenemos las bombas de agua de alimentación. Estas bombas son las que alimentan de agua a estos bichitos. Y los amarillos son los bancos de rectificadores. Allá hay unidades de enfriamiento, además, que se necesitan. Las plantas son súper compactas, como ustedes pueden ver. Súper compactas. ¿No necesitan realmente ser así de compactas? ¿Necesitan ser así de caras? Capaz que no. Esa planta es de 17 toneladas día. 17 toneladas día. ¿Cuántas tendríamos que comprar nosotros de esas? 1000 dividido por 17, como 60. No, eso no va a pasar, como dicen los gringos. Eso no va a pasar. Esta aplicación es la que les he mencionado en varias ocasiones, que es una planta, la planta que me quitó el sueño durante varios años, un par de años, porque la hizo Arabia y no la hicimos nosotros. Acabo de romper mi iPad. Entonces, esa es la planta de Neom, una planta que es capaz de producir 650 toneladas de hidrógeno verde por día. Ahí está. O sea, produce 650 toneladas por día. Es cerca de lo que nosotros necesitamos para los, ¿cómo se llama?, electrolizadores. Para los AEX son 1000 toneladas por día. Y ellos fabrican este hidrógeno verde para producir amoníaco verde y ese transformarlo en fertilizantes. Yo les decía que ese hidrógeno verde salieron a venderlo, el amoníaco verde, perdón, salieron a venderlo a principios de este año y resulta de que todavía no lo logran vender, pues. ¿Quién le va a comprar eso? Porque eso es caro, es un amoníaco verde. Está saliendo, qué sé yo, 5 veces más caro que el amoníaco gris. Entonces se lo han tenido que comer. Lo están haciendo con una planta de energía de 4 gigawatts para producir esos 650. Yo les decía que, estrictamente hablando, se necesitan 2 gigawatts para una planta de 1000 toneladas día, 1000 ppd. Pero probablemente, como el factor de planta de estas cosas en la Arabia Saudita no es el que tenemos nosotros acá, se da esa diferencia. Además, estos 4 gigawatts también deben considerar que no hay otra fuente de energía que los suministre, como por ejemplo aquí en Chile nosotros tenemos el sistema interconectado. Tenemos
alimentar nuestro electrolizador a través del sistema interconectado. Lo que está pasando es que uno dice, pero es que el sistema interconectado es sucio. Sí, es cierto. Pero se alimenta en ciertas partes con electricidad verde. Hay PPAs ahora que se están introduciendo para inyectar a la red energía verde. Y esa energía verde, entonces, la están pagando los que requieren energía verde. Pero ellos no usan energía verde. Sí, lo que en el acuerdo, en el PPA, en el acuerdo de pago, ¿no es cierto?, está el que uno va a pagar que tanta cantidad de energía verde vaya a parar a la red como la energía que se esté usando allí. Entonces, no es que yo esté usando directamente la energía verde, no estoy usando energía verde, estoy usando energía sucia, pero estoy permitiendo que en la red se inyecte a la red una cantidad de energía verde equivalente a la que yo estoy usando. Y eso se está permitiendo ya ahora. Eso significa de que a las plantas electrolíticas les puedo dar factor de planta 1. Me da lo mismo. ¿Por qué le puedo dar factor de planta 1? Por esta circunstancia, porque hay alguien suministrando hidrógeno verde en esa red en cualquier horario que se le ocurra, ¿no es cierto? Está inyectando energía verde. Pero yo estoy chupando las 24 horas. En el pago, entonces, pago eso. Eso probablemente no existe allá en Arabia Saudita y por eso necesitan sobredimensionar la planta solar o la planta de viento porque aquí, estrictamente hablando, a esta tasa necesitarían ¿cuánto? Esto es más o menos 500 kilos, o sea, necesitarían ¿cuánto? Si necesito 2 gigawatts, 2 gigawatts para 1000 toneladas, 1000 TPD, ¿no es cierto? Para 650 TPD, 650 TPD, ¿cuánto necesito? Multiplicado por eso. ¿Alguien que me saque la cuenta? 2 multiplicado por 0,65. ¿Cuánto es lo que necesitan? 1,3. 1,3. Necesitarían una planta, estrictamente hablando, de 1,3 gigawatts. ¿Por qué están usando 4 gigawatts? Bueno, hay otra razón aquí, es que ellos no terminan solo con hidrógeno acá, porque están usando amoníaco. Pero entonces quiere decir que están usando energía eléctrica solar o del viento para alimentar la planta de amoníaco también. Pero eso no es mucho ese consumo, no es tanto como no es la diferencia entre 1,3 y 4. Entonces lo más probable es que aquí están sobredimensionando la planta fotovoltaica o eólica, por efecto de que no hay otra, digamos, para poder suplir lo que van a necesitar en las horas que no hay viento ni hay sol. ¿Y cuánto le costó esa plantita? 5.000 millones de dólares. Ahí está. 5.000 millones de dólares para una planta de 650 toneladas por día. Bueno, en esos 5 billones de dólares probablemente está el costo de la instalación para transformar el hidrógeno en amoníaco también. ¿Y en cuánto tiempo se va a levantar? 4 años. Ya se levantó la planta. ¿Quién lo hizo? Una empresa norteamericana que se llama Air Products and Chemicals. Air Products and Chemicals, americana. Hizo un consorcio, se casó con Arabia Saudita para hacer este cuento. Esa es la planta más grande del mundo existente en este minuto. Y uno diría, es bastante reducida, o sea, 650 toneladas de hidrógeno verde.
Sin embargo, es la planta más grande funcionando. ¿Cómo estaríamos nosotros con Total Eren? Con una plantita de 8 gigawatts de electrólisis, con 10 gigawatts totales, para otras cosas, digamos, para transformarlo en amoníaco, no sé qué, no sé cuánto. Necesitan 2 gigawatts adicionales. Esta planta está razonable. Con esos 8 gigawatts, ¿cuánto hidrógeno podríamos producir? Si con 2 producimos 1000, 4000. somos capaces de producir 4000. 5,8, profe, ¿no? 4000 TPD. ¿No? Seríamos capaces de producir 4000 toneladas por día de hidrógeno verde. Eso da para todo. Pero Y eso le 20 da mil millones de dólares. no necesariamente, porque estos son 5 millones de dólares que la planta de amoníaco, la Ya sé. infraestructura, ellos tienen que partir de cero, entonces no tienen camino, no tienen puertos, no tienen nada de nada. No es la situación de Neom, es una ciudad que está recién partiendo, no existe esa ciudad, no existía esa ciudad. Esa ciudad se está levantando de cero alrededor de esta planta de hidrógeno. Entonces eso cuesta una millonada. Acá no, pues acá tenemos Punta Arenas, y están a poquitos kilómetros de Punta Arenas. Le hicieron muy bien esta gente, muy inteligente. Eso es lo que tiene que dimensionar entonces el gobierno. El gobierno tiene que ver ahora cuál es la estrategia, cómo se consolida la estrategia. ¿Por qué vía se puede hacer eso? Las medidas son políticas entonces ahora. Tiene que usar la muñeca, si el gobierno para algo tiene la muñeca, tiene el mango, ¿no es cierto? Entonces tiene que ejercerlo eso y tiene que verlo en perspectiva. No se trata de taparse los ojos y decir, no, hagan lo que quieran nomás. No se trata de eso. Se trata de acelerar los estudios, ¿cómo se llama? Todas las asistencias técnicas que sean necesarias para que la cosa ande rápido. Porque hay un costo de oportunidad. Alguien dice, la gente que no entiende, dice, no importa que siga así, si el gobierno está haciendo mucho en esto, no se preocupen, con el tiempo viene. No, es que resulta de que lo mismo que pasó con esta, la plata que se vino para esta, el esfuerzo que se hizo para conseguirse esos 5 millones de dólares y que lo acogiera el desafío en la Air Products, esa iniciativa ya impidió que esos capitales y ese esfuerzo técnico y económico que implica eso, ya no viene para acá, no viene a Chile. Es un costo de oportunidad, entonces, se perdió. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no competimos nosotros por una planta como esa? ¿Que no tenemos condiciones? ¿Que no tenemos ingeniería? ¿No tenemos puertos? ¿No tenemos demanda? Sí tenemos, pues. Tenemos todas esas posibilidades. Entonces nosotros con una visión más amplia, más profunda y con una decisión más agresiva, ¿no es cierto?, en términos económicos, en términos, digamos, geopolíticos, entonces podríamos haber dicho perfectamente, oiga, Air Products, ¿por qué no se viene para acá? Hágame una propuesta por instalar una planta aquí en Chile. Bueno, es que ustedes no me pueden pagar, podría decir el Prox, no me pueden pagar, qué sé yo, 2.000 millones de dólares porque yo cobro por esa cuestión. Bueno, hagamos una vaca, para eso tenemos todas las mineras ahí. Incentivemos a las mineras para que se transformen en un poder comprador de hidrógeno. Y no le estamos pidiendo un favor, le estamos haciendo un favor, le estamos diciendo, mire, el gobierno va a hacer el esfuerzo más grande porque industrialicemos el hidrógeno. ¿Para qué? Para que sea un
combustible competitivo con el petróleo, pero que no tenga el problema de que va a quedar desabastecido en algún momento, va a fallar, no va a haber. O que me aumentan el precio a un precio prohibitivo. Todas esas taras y que contamina a una... Voy a perder entonces ¿cómo se llama? La imagen que tiene la minería nuestra de ser ecológica, ¿no es cierto? Porque está produciendo cobre electrolítico, pero podría ser más ecológica todavía y competir en mejor forma en el mundo si hiciese cobre verde, cobre que no contamina, no usa combustibles fósiles. Entonces, con todas esas ventajas, oiga, yo le ofrezco, gobierno, le ofrezco a las mineras que les doy todas las facilidades para que se instale la industria del hidrógeno aquí en Chile. Eso es lo que tiene que hacer. Pero se fue por la fácil. ¿Cuál es la fácil? La fácil es mirar de dónde viene la plata hoy día. Oh, la plata viene del petróleo. ¿Por qué? Porque los autos pagan impuestos, las industrias que consumen petróleo pagan impuestos, las industrias son las que producen bienes baratos porque son competitivas, porque usan combustible fósil, ¿no es cierto?, sucio, barato, y entonces yo le pego la mascada con impuestos a esos productos. Entonces, si yo meto el hidrógeno entre medio, en este minuto, hay una ¿cómo se llama? Se produce un desbalance ahí, una incertidumbre. ¿Quién me va a pagar? Va a decir, ¿de dónde voy a sacar los impuestos para pagar no sé qué, no sé cuánto? En un momento capaz que no haya. Entonces, no, mejor seguimos con el statu quo. Sigamos con el petróleo mejor. Y pensemos que le vamos a sacar a los países que tienen interés en este tema, les vamos a sacar algo. Por ejemplo, los alemanes. A lo mejor estamos esperanzados en que los alemanes subsidien la empresa o hagan algo, digamos, o nos traigan la tecnología y nos la provean más barato. Eso no va a pasar tampoco. Los alemanes tienen una mochila de más de 60 años de investigación y desarrollo en cuestiones de hidrógeno. Entonces le ha costado muy caro este asunto y siguen subvencionando hasta el día de hoy. El gobierno está subvencionando la investigación y desarrollo en temas del hidrógeno. Me tocó estar en Alemania, justamente en la zona de Stuttgart, donde está toda la industria automotriz. Existen los clústeres más grandes de automotrices, o sea, ahí están trabajando mano a mano, muy cercanamente en clusters, o sea, agrupaciones, la Bosch, ¿cómo se llama? La Siemens, Daimler, qué sé yo, todas las grandes, hasta japonesas hay Toyota, tienen ahí, ¿cómo se llama? Sede ahí en esa zona, en Stuttgart. Todos pensando cómo aportamos un granito cada una para lograr, ¿cómo se llama?, consolidar el asunto del hidrógeno. Pero en gran medida, esa mancomunión la mantiene el gobierno con una subvención que les dice, yo les doy aquí esta cantidad, estos millones de marcos, para que ustedes trabajen juntos, haciendo proyectos de investigación conjuntos, montando laboratorios, montando bancos de prueba, qué sé yo, en fin, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque ellos saben que un euro invertido en investigación y desarrollo, un centavo de euro invertido en investigación y desarrollo retorna varios euros. Es como en Estados Unidos, un centavo de dólar invertido en investigación y desarrollo retorna varios dólares. Esa es una ley que la conocen ellos. Entonces, por eso hacen esa cosa. Nosotros no podemos, no tenemos eso.
Pero entonces queremos irnos a la coche guagua, queremos traer la tecnología y que ojalá nos la vendan barata y nos pongan toda la tecnología y todo el esfuerzo y que aquí quede, con que quede un poquito nos conformamos. Esa es la barata. Esa es la solución negligente, digo yo. Pero ojalá que haya, ¿cómo se llama?, despertado un poco las conciencias y en la medida en que a ustedes les toque esto, háganse sus propias reflexiones, cálculos sobre todo, y opinen. No nos podemos quedar callados en esto. Es demasiado serio esta cosa, es tremendamente impactante para el país, por lo tanto, nosotros tenemos que... A mí ya no yo ya no puedo usufructar de esto, pero los jóvenes, los que vienen, sí. Y por eso entonces debieran estar muy atentos a esto. Aquí está la planta que ya se quedó chica como prospecto, digamos, de operación, la planta de 1 gigawatt. India ya tiene proyectada una planta fotovoltaica de 1 gigawatt. Esa podría alimentar, por ejemplo, a esta maqueta. Es una maqueta de producción de 1 gigawatt de hidrógeno. O sea, esta planta, ¿cuánto hidrógeno podría sacar? 500 toneladas. 500 toneladas día. Ojo con las unidades. Sí, 500 toneladas día, profesor. 500 toneladas día tiene esa planta. Esta maqueta fue diseñada en el año 2021. En el 2021 ya estaba en la mente de los europeos llegar a estas instalaciones. Aquí andan los trenes por aquí adentro, pues si hay líneas férreas, ahí hay líneas de ferrocarriles, por ahí entre medio. Estos son los bancos de celdas electríficas. O sea, es gigantesco. Entonces alguien diría, no, es que es un sueño. No, si ya el sueño está en la cabeza de los ingenieros, en la mesa de dibujo ya hace mucho rato. Entonces esto no es descabellado. En esto tenemos que pensar ahora. Este es el futuro. Disculpe, profesor, que lo interrumpa. Quería pedirle su permiso para retirarme. ¿Cómo no? ¿Ya estamos en la hora? Sí, nos pasamos, estamos a las 7 ya. ¡Oh! Pero ¿cómo no me dijeron nada? Carajo, caramba. Ya, disculpen que me haya pasado tanto. Y entonces dejamos aquí. Como les dije, voy a pedirle a Roberto que solamente les pida formular un pequeño proyecto con esto que han aprendido, con qué les ha interesado. Ustedes como ingenieros, como técnicos, como lo que son, digamos, ya tienen capacidad de ustedes plantear un trabajo de acorde con lo que han aprendido acá de esta materia. Entonces pueden hacer si quieren, un pequeño estudio de investigación digamos, teórico, pero todo pensado en una especie de, ah, de, ¿cómo se dice? Una prefactibilidad técnico-económica. Traten de agarrar, pues ya saben ahora cuánto se necesita, cuánto hidrógeno, cuánta energía, qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces traten de buscar algo que sea útil, por ejemplo, para su región. ¿Qué es lo que andamos buscando ahora? Nichos. ¿Nichos de qué? De fuerte demanda. ¿Dónde hay fuerte demanda en Punta Arenas? Oye, barcos, ¿cómo se llama? Submarinos. Ah, por ahí anda una cosa importante. Otro tipo de transporte. Transporte, porque el transporte la va a llevar en un 80%, ¿no es cierto? Cosas de ese tipo. Entonces, busquen ustedes nichos o infraestructura que se necesite para llevar a cabo esta cosa. ¿Cómo ayudamos a Total Eren o a otras empresas a que esta cosa se agilice? Entonces, todo eso está en la palestra.
y pueden ser pequeños trabajos entonces que ustedes hagan. Los dejo absolutamente a su libre albedrío. Cada uno hace lo que quiere en esto, pero me presenta un trabajito. Yo no les voy a decir qué hacer, pero con lo que aprendieron debieran tener bastantes ideas de dónde agarrarse para hacer algo. Y lo que más les impacte, dónde quieren incidir ustedes. Información hay tremenda cantidad. Les hice llegar en el Dropbox cualquier cantidad de literatura, Ya. bastante actualizada, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, tienen de dónde agarrarse para hacer un trabajito. Y ese sería, me lo mandan a mí después, y yo lo evalúo, y con eso terminamos el cursito. Profe, lo hacemos en grupo, ¿cierto? Como los demás. Porque tenemos los grupos listos y los otros. Si lo están haciendo en grupos, perfecto. Sí, perfecto. En grupo. Hay harto material en lo que les dejé ahí en las PPT, muchas cosas, son autoexplicativas las PPT, entonces pueden sacar información de ahí sin problema. Eso sería, jóvenes. Ha sido un agrado, estuve súper entretenido yo. Me disculpan que me